Incluso si nunca has leído realmente la Odisea de Homero, siento que la mayoría de las personas al menos conocen la trama básica. Esencialmente, Odiseo está en un viaje muy largo de regreso a casa después de la guerra de Troya. En el camino, se encuentra con el cíclope, las sirenas y un montón de otros monstruos, pero lo que normalmente se pasa por alto es que también come mucha comida durante el viaje. Esta vez en Saboreando la Mitología... Sí, sigue siendo Saboreando la Historia. Así que cuando decidí cocinar algo de la Odisea, supe que tenía que hacer 2 platillos. Algo nuevo, por supuesto, pero también esta era la oportunidad perfecta para volver a intentar una de las cosas más desagradables que he hecho aquí en el canal, Kikion. Ahora, la primera vez que lo hice fue en 2020, cuando recién empecé el canal, y la versión que hice estaba más basada en la descripción de la Ilíada. Era una especie de papilla espesa y no estaba buena. Ahora hice una versión actualizada en el libro de cocina de Tasting History, pero incluso esa seguía siendo muy espesa y probablemente debería comerse con cuchara en lugar de beberse en una taza. Pero la versión que se describe en la Odisea definitivamente es una poción bebible. La bebida se menciona en el libro 10, cuando Odiseo y su tripulación se encuentran en la isla de Ea, que, aunque es una isla mítica, a menudo se sugiere que estaba frente a la costa de Italia al sur de Roma. El monte Circeo toma su nombre de la hechicera que vivía ahí, Circe. No debe confundirse con mi gata Circe, que en realidad se llama así por Circe de Game of Thrones. Ahora, cuando Odiseo y sus hombres llegan a la isla, su tripulación termina encontrándose con Circe, quien los invita amablemente a su casa. Cuando los tuvo en su casa, los sentó en sillas y bancos y les preparó una mezcla de queso, harina de cebada y miel amarilla con vino pramniano, pero luego la drogó con venenos malignos para que olvidaran por completo sus hogares. Y cuando bebieron la poción, ella los convirtió en cerdos con su varita y los encerró en las pocilgas, y Circe les arrojó algunas bellotas, fruta y otros frutos silvestres. Comida devorada con avidez por cerdos que se revuelcan. Ahora, Homero nunca dice realmente por qué ella los convierte en cerdos. Tal vez era porque intentaba neutralizarlos, los veía como una amenaza, o tal vez simplemente porque le gustaba un buen sándwich de cerdo desmenuzado. De cualquier manera, lo que les fastidiaba a ellos era que, aunque parecían cerdos, todavía tenían la mente de hombres. Así que eso es deprimente porque recordaban todo lo que les había pasado. Ahora, eventualmente, Odiseo también recibiría este Kikeon, pero no tuvo los mismos efectos que ellos porque el dios Mercurio le había dado un antídoto. Arrancada del suelo, negra en la raíz, mientras que la flor era blanca y lechosa. Los dioses la llaman Moli, y desenterrarla es un gran trabajo para los hombres mortales, pero los dioses pueden hacer lo que quieran. Ahora, a pesar de lo que dice mi madre adorada, no soy más que un hombre mortal, así que no pude desenterrar esta raíz de Moli. Así que no voy a incluir ninguno de los venenos malvados que Circe agregó a su brebaje. Así que para esta versión sin veneno malvado de Kikion, lo que necesitarás es media taza o 120 mililitros de vino pramniano. Así que supongo que, como yo, en realidad no tienes acceso al vino pramniano y creo que sí tienes que decirlo pramniano. Pero ese era el vino que crecía en el monte Pramnos, en la isla de Icaria, y era el vino que se decía que estaba asociado con el dios del vino, Dionisio. Los antiguos decían que era un vino muy oscuro y muy fuerte, y Aristófanes decía que era un vino duro, que contrae las cejas y el estómago, y por lo tanto nunca debía beberse sin rebajarlo con agua. No puedes beber este vino solo. Así de fuerte es. Así que busca el vino tinto más oscuro y seco que puedas encontrar y luego mézclalo con un poco de agua. Voy a poner mitad vino, mitad agua. Luego necesitarás una cucharada de queso de cabra duro rallado, como kefalotiri, y no quieres usar queso ya rallado porque no se derrite igual de bien. Desafortunadamente, parece que por mi zona hay como una escasez de queso griego porque llamé a todos lados y no pude encontrar ninguno que no estuviera ya rallado, así que eso es lo que estoy usando, y solo tengo que aceptar eso desde el principio. Así que haz lo que digo, no lo que hago. Luego, un cuarto de taza o 85 gramos de miel y 2 cucharadas de harina de cebada. Así que comienza tostando la harina de cebada en un sartén seco a fuego medio durante 4 a 5 minutos, solo hasta que empiece a oscurecerse y a soltar aroma, y cuando eso pase, puedes transferirla a una cacerola. Y ahora me doy cuenta de que pude haberla tostado directamente en esa cacerola para no ensuciar 2 sartenes, pero bueno.
Luego agrega la miel y ponla a fuego medio solo para calentar la miel, y después mezcla la harina con la miel. Y luego, una vez que la miel empiece a hervir un poco, puedes agregar el queso que debería, derretirse. De nuevo, el mío no quedó muy bien, pero eventualmente se derritió lo suficiente como para que pudiera agregar mi vino rebajado con agua. Una vez que agregues el vino, retíralo inmediatamente del fuego, dale una vuelta y luego se puede beber cuando estés listo para convertir a tus invitados en cerdos. Ahora, como dije, esta tiene una consistencia muy diferente a la que hice en 2020. Esa era más parecida a una papilla, en parte por la proporción de vino y cebada que usé, y en parte porque en ese entonces utilicé granos enteros de cebada, que es lo que usarías para hacer una papilla. Y en la versión de hoy estoy usando harina de cebada o sémola de cebada, que es más parecido a lo que usarías para hacer un pan o algo así. Y todavía se usa hoy en día en partes de Grecia, específicamente en la isla de Creta, para hacer una especie de pan duro de cebada. Les llaman paximari o bizcochos de cebada, pero en realidad son galletas duras de cebada. Compré estos cuando estuve en Grecia en 2023, hace 3 años, y todavía están igual de duros que el día en que los compré. Así que mis respetos para estos por lo mucho que duran. Entonces, después de que Circe convierte a la tripulación de nuevo en humanos, de cerdos a humanos, se quedan un tiempo ahí. De hecho, por mucho tiempo, porque resulta que Odiseo se siente muy atraído por ella, así que se quedan ahí todo un año. Pero cuando finalmente se van, pasan por muchas cosas diferentes. Odiseo va al inframundo, navegan junto a las sirenas. Navegan por el paso entre el monstruo Escila y el remolino Caribdis, antes de terminar en una isla llena de los sagrados rebaños del dios Sol. Uno de estos hombres mata y come una de las reses, y como castigo, Zeus destruye su barco y mata a toda la tripulación, excepto a Odiseo. Así que cuando Odiseo finalmente regresa a Ítaca, donde en realidad es el rey, pero ha estado ausente durante unos 20 años, está, lamentablemente, solo. Ahora, siguiendo las instrucciones de la diosa Atenea, Odiseo no simplemente entra como si nada a su antiguo palacio y dice, «Hola a todos, ya regresé». Y eso es porque desde que se fue, un montón de pretendientes se han apoderado del lugar, están comiéndose toda su comida y cortejando a su esposa Penélope. En cambio, Atenea lo convierte en un mendigo, o más bien lo hace parecer un mendigo, y lo envía a la casa de su fiel sirviente y porquero Eumeo. Y aquí Eumeo le muestra una de las primeras muestras de hospitalidad verdaderamente desinteresada que Odiseo ha experimentado en décadas. Eumeo fue a los corrales donde estaban encerrados los cerdos, escogió 2 lechones, los llevó adentro, los sacrificó y los chamuscó, luego los cortó en pedazos y los ensartó en brochetas. Luego, cuando todo estuvo bien asado, se lo sirvió a Odiseo bien caliente en las brochetas, espolvoreando la carne con harina gruesa de cebada blanca. Luego mezcló vino dulce como la miel en un cuenco de hiedra, se sentó frente a su huésped y le dijo, animándolo, «Come ahora, forastero. Esta es la comida que un sirviente puede ofrecer, lechón». Mis cerdos cebados son comidos por los pretendientes, hombres que no respetan la ira de los dioses ni el llamado de la compasión, y es este cerdo el que será nuestro segundo plato. Ahora, aunque podría simplemente asar un trozo de cerdo al natural y luego espolvorearle un poco de harina de cebada cruda, quedaría bastante desagradable, sin mucho sabor. Y en realidad, el espolvorear la harina de cebada era parte de un ritual religioso. Hacían eso en los sacrificios y cosas por el estilo. Así que en vez de eso, voy a usar un poco más de harina de cebada y de hecho voy a cubrir el cerdo para darle algo de sabor. Y eso también me permitirá usar algunos de los otros sabores que sabemos que se usaban durante este periodo. Este periodo no es el de Homero, sino el periodo en el que se supone que ocurre la Odisea, el periodo micénico, aproximadamente del 1650 al 1100 a.C. La arqueología de los palacios de esta época muestra que el cilantro, el comino, el hinojo y el apio eran de uso común. Y aunque eran consumidos por los ricos, también creo que habrían estado al alcance de la gente común, como un porquero.
Así que vamos a usar algunos de esos solo para darle sabor a este cerdo. Entonces, para preparar este platillo de cerdo, servido por Eumeo a Odiseo, lo que necesitarás es 3/4 de libra o 340 gramos de cerdo, cualquier corte sirve. Una cucharada de aceite de oliva, 2 cucharaditas de sal, media taza o 70 gramos de harina de cebada, una cucharadita de cilantro, 2 cucharaditas de semilla de apio y media cucharadita de comino o hinojo. Ambos son sabores muy dominantes, así que no usaría los dos, solo elegiría uno. Así que empieza cortando tu carne de cerdo en trozos del tamaño de un bocado, luego cúbrelos con el aceite de oliva y espolvorea bastante sal, frotándola bien. Luego, deja que reposen durante unos 10 minutos mientras agregas las hierbas a la harina de cebada y mezclas todo con un batidor y después revuelca algunos trozos de cerdo en la mezcla de harina para que queden bien cubiertos. Luego ensarta cada trozo hasta que la brocheta esté completamente llena. Luego puedes cocinarlos sobre fuego abierto si tienes una parrilla, o si prefieres usar tu horno, puedes meterlos al horno a 425 grados Fahrenheit, 220 Celsius. Luego ásalos durante unos 18 a 20 minutos o hasta que el cerdo esté completamente cocido. Y mientras se cocina, asegúrate de darle me gusta a este video. De verdad ayuda a que el video llegue a más personas. Ayuda al canal más de lo que te puedo decir o tanto como ya te lo dije, y puedo echarle un vistazo. Más bien, podemos echarle un vistazo a los otros alimentos mencionados en la Odisea. La Odisea de Homero está absolutamente llena de referencias a la comida, así que no voy a cubrir todo porque estaríamos aquí todo el día. Además, sí se vuelve un poco repetitivo. Comieron este mismo tipo de cosas prácticamente durante toda la historia. Así que voy a señalar un par de los momentos más importantes en los que comen algo, donde también podemos aprender algo sobre lo que los griegos de esa época, o probablemente en realidad de la época de Homero, que fue algunos siglos después, pensaban sobre la comida. Porque en realidad, la comida en la Odisea no es para nada indicativa de lo que comía la persona promedio, ni siquiera de lo que comían las personas ricas de Grecia en ese momento. Aunque hay algunas menciones de la caza, la pesca, mariscos, frutas, verduras, son escasas. Aunque todos esos eran alimentos básicos de la dieta, de lo que se habla mucho más es de la carne, especialmente de res, el vino y el pan. Y la carne de res, o mejor dicho, cualquier carne que se menciona, siempre se cocina asada. Nunca se hierve, que sería la forma más común de cocinar la carne en los años siguientes. De hecho, Ateneo, quien vivió unos 1000 años más o menos después de Homero, comentó sobre esto diciendo: ¿Dónde dice Homero que alguno de los aqueos comió pescado? Ellos solo asan carne. Así que creo que es más interesante explorar esos momentos en los que comían carne de res prohibida o cuando se veían obligados a comer otro tipo de carne, como cuando estaban en la isla de los Cíclopes. Así que una de las primeras paradas que hace Odiseo y sus hombres es en una isla que es el hogar de la raza de gigantes de un solo ojo, conocidos como los cíclopes. Y como necesitaban comida, terminan en la cueva de uno de los cíclopes llamado Polifemo. Además, podemos tomarnos un momento para admirar esta figura de terracota de finales del siglo XV de Polifemo. Solo puedo imaginar que fue la inspiración para el extraterrestre en la película de los años 80, Mac y Joe. De todos modos, Polifemo era un pastor de ovejas y cabras, y aunque las ovejas y cabras eran algo que un héroe griego podía comer, realmente eran una carne de segunda categoría. La carne de primera, por supuesto, era la de res. Pero en caso de necesidad podían comer eso. Pero la cosa es que esas carnes estaban más asociadas con la gente común. Aún más común era el hecho de que Polifemo tomaba la leche de estos animales y hacía queso. De nuevo, la gente comía queso durante este periodo, gente de todos los niveles. Sabemos por los arqueólogos que todos comían queso, pero en la literatura se ve como un alimento para la gente común. Pero cuando te estás muriendo de hambre, se te permite comer cualquier cosa, supongo. Así que Odiseo y sus hombres se meten a escondidas en la cueva de Polifemo. Sus estantes de queso estaban llenos de quesos y tenía más corderos y cabritos de los que sus corrales podían albergar. En su lechería, todos los recipientes, tazones y cubetas en los que ordeñaba estaban rebosando de suero. Cuando vieron todo esto, mis hombres me suplicaron que les permitiera primero robar algunos quesos y llevárselos al barco. Luego regresarían, bajarían los corderos y cabritos, los subirían a bordo y zarparían con ellos.
Realmente te hace sentir mal por Polifemo. Él ha pasado por todo este trabajo para criar estas ovejas y cabras, ordeñarlas y hacer el queso, y luego llegan estos tipos y se roban todo. En este punto, él es el que ha sido agraviado, pero está a punto de hacer algo que realmente hace que la audiencia se vuelva en su contra. Eso es porque cuando los encuentra ahí, tiene una breve charla con Odiseo y luego toma a 2 de los hombres y los estrella contra el suelo. Luego los desgarró miembro por miembro y preparó su cena. Se los devoró como un león en la naturaleza, carne, huesos, tuétano y entrañas, sin dejar nada sin comer. Y después de que el cíclope llenó su enorme boca con carne humana, la bajó con un trago de leche. Y aquí también obtenemos una idea de lo que los griegos de esa época comían y específicamente bebían. Porque para escapar, Odiseo decide que necesita emborrachar a este cíclope. Así que saca un vino, que se supone es el mejor tipo de vino. Se lo dio el tracio Marón para agradecerle por no matarlo. Marón me dio 7 talentos de oro fino y una crátera de plata con 12 jarras de vino dulce, sin mezclar y del sabor más exquisito. Cuando lo bebía, mezclaba 20 partes de agua por una de vino. Y aún así, la fragancia de la crat era tan maravillosamente dulce que era imposible dejar de beber. Como mencioné antes, los griegos siempre diluían su vino con agua. Solo los bárbaros bebían vino sin diluir. Pero normalmente era, ya sabes, una parte de vino, quizá 2 partes de agua, 3 partes de agua, 4 partes de agua. Así que un vino que necesita 20 partes de agua tiene que ser algo realmente fuerte. Pero eso significa que es el vino perfecto para emborrachar a un cíclope cuando se toma sin diluir. Así que después de que Polifemo toma varias copas de ese vino, se desmaya, dándole a Odiseo la oportunidad de apuñalarlo en su único ojo para que puedan escapar. Ahora, desafortunadamente para Odiseo, resulta que Polifemo tenía un papá muy famoso y poderoso, Poseidón, el dios de los terremotos y del mar. Y entonces, cuando Poseidón se enteró de que Odiseo le había sacado el ojo a su hijo, se enojó y básicamente dijo: «Está bien, pues tu viaje de regreso a Ítaca va a ser muy desagradable». Así que la próxima vez que Odiseo tuvo la oportunidad de molestar a uno de los dioses, realmente trató de no cometer el mismo error 2 veces. Incluso le advirtieron 2 veces que no cometiera este error de nuevo. La primera fue cuando estaba en el inframundo, y el profeta ciego Tiresias le dijo que ya había enfurecido a Poseidón, pero creo que aún puedes regresar a Ítaca. Muy bien, tú y tus hombres, siempre y cuando no arruinen las cosas cuando estén en la isla de Trinacia. Ahí encontrarás las ovejas y el ganado que pertenecen al dios del sol Helios, que todo lo ve y todo lo oye. Si dejas estos rebaños y manadas sin hacerles daño, todavía podrás, después de muchas dificultades, llegar a Ítaca. Pero si les haces daño, predigo la completa destrucción de tu barco y de tus hombres, y cuando llegues en el barco de otro, encontrarás tu hogar invadido por hombres que comen tu comida y cortejan a tu esposa. Ahora, la audiencia ya sabe que esto está sucediendo. Hemos visto que su hogar está invadido por un montón de pretendientes que están comiendo toda su comida y que están cortejando a su esposa, Penélope. Pero en este punto, Odiseo no sabe eso, así que todavía tiene algo de esperanza de que las cosas puedan salir bien. Creo que a eso se le llama ironía dramática. Ahora Odiseo ve de nuevo a Circe, la hechicera, y ella también le advierte: «Te vas a encontrar con unas vacas que le pertenecen a Helios. No toques esas vacas, no lo hagas». Y quizá porque se sintió mal por haber convertido a su tripulación en cerdos, incluso les dio mucha comida para que no se sintieran tentados de comer esas malditas vacas. Desafortunadamente, se comieron casi toda la comida, pero como Odiseo no quería que comieran esas vacas, se vieron obligados a vagar en busca de caza, pescado y aves, lo que pudieran encontrar. Hoy en día podríamos pensar que la pesca y la caza son actividades varoniles, pero en la época de Homero no tanto, porque eran actividades de la gente común. Los ricos o los héroes no necesitaban cazar ni pescar para conseguir su comida porque tenían animales domesticados que estaban ahí para alimentarlos. Solo la gente pobre que no podía permitirse esos animales tenía que dedicarse a la caza y la pesca.
Pero, de nuevo, tenían hambre y por eso tenían que hacer lo que fuera necesario. Desafortunadamente, en cada grupo siempre hay alguien que lo arruina para todos los demás, y en la tripulación de Odiseo ese hombre era Euríloco. Mientras Odiseo dormía, Euríloco convenció a los demás de que, siempre y cuando sacrificaran una de las vacas a los dioses y luego prometieran construir un templo para Helios cuando regresaran a Ítaca, estaría bien comerse solo una de ellas. Y aunque esto fue algo malo para ellos y para Odiseo, es algo bueno para nosotros porque nos va a dar una idea de las prácticas de sacrificio de la época con bastante detalle. Básicamente, toman la vaca y luego se paran alrededor de ella, rezan y le ponen hojas de roble porque se les había acabado la cebada. Originalmente, habrían echado cebada ahí como parte de la práctica de sacrificio. Después de rezar, mataron a las vacas y las descuartizaron. Cortaron rebanadas del muslo, las envolvieron en 2 capas de grasa y pusieron trozos de carne cruda encima. No tenían vino puro para verter sobre los sacrificios en llamas, así que de vez en cuando echaban un poco de agua y asaban las entrañas sobre el fuego. Cuando los muslos estuvieron listos y probaron las entrañas, cortaron el resto en pedazos pequeños y pusieron los trozos en espetones. Ahora para mí, despertar con el olor del tocino cocinándose es simplemente una de las mejores experiencias que una persona puede tener. Para Odiseo, despertar con el olor de la carne de res cocinándose realmente no era algo bueno, y él dice una pequeña oración a los dioses que iban a enojarse. Y luego va y regaña a sus hombres y después como que se resigna al hecho de que están perdidos. Luego, de hecho, siguen comiéndose las vacas. Matan como a 6 más, pero finalmente logran salir de la isla y Zeus envía un rayo y destruye su barco, matando a todos los hombres. Odiseo es el único que sobrevive. Finalmente llega solo a Ítaca, donde Eumeo le prepara un platillo que estoy a punto de comer ahora mismo. Y aquí estamos, el quiquión y cerdo asado con cebada que le sirvieron a Odiseo en la Odisea de Homero. Así que voy a empezar con un pedazo de cerdo aquí. No estoy seguro de que la costra realmente vaya a ser una costra crujiente, pero sí, le va a dar algo de textura y de nuevo está ahí más por el sabor. Huele bien, definitivamente huele a comino. Ese es el olor dominante. Si vas a usar hinojo, ese va a ser el olor dominante, así que realmente no necesitas tanto en comparación con las otras especias. Aquí vamos. De hecho, eso está bastante bien. Simple, pero bastante sabroso. Creo que si fuera sobre fuego abierto sería aún mejor. Vas a obtener mucho más de esos sabores de la cocción a fuego abierto, ya sabes. Pero el cerdo está bien hecho, está bueno. Y ahora, amigos míos, el quiquión me está dando un flashback de la primera vez que bebí esto. Esto es mucho más líquido, es más como un vino espeso que una papilla aguada. Es un color bonito. Todavía hay algunos pedazos de queso flotando, pero creo que una buena parte ya se integró. En fin, salud. Está bien. De hecho, creo que salvé esto. Que hice una versión que es algo que un humano querría consumir. Tiene mucha más miel. El vino está rebajado con agua, así que simplemente se mezcla mejor. No tiene un sabor muy fuerte de ningún ingrediente en particular. La consistencia que le da la harina de cebada es más espeso que el vino normal, pero no es grumoso como cuando usas los granos enteros. El queso no es necesario, no solo porque hay una especie de textura en algunos pedazos que no se han derretido, sino que es más bien que es un queso bastante salado y todos habrían sido bastante salados. Pero en realidad está bastante bueno, no tan bueno como para que realmente necesite seguir bebiéndolo, pero no lo odio.
Y odié el primero, eso sí lo diré. Así que voy a considerar eso como una victoria para mí. Sí, ahora el mío no tiene ningún veneno, no hay venenos malvados ni pociones dañinas, así que al menos tiene eso. Pero ya sabes, fuera de eso creo que es bastante fiel. ¿Quién sabe? Homero realmente no estaba escribiendo un libro de recetas, solo estaba escribiendo. ¿Sabes? Tuvimos suerte de siquiera obtener la información que realmente nos dejó. De todos modos, creo que también voy a hacer un video sobre lo que los troyanos podrían haber estado comiendo, lo que sabemos sobre la comida troyana. Así que tal vez estén atentos a eso. No he empezado la investigación y realmente nunca sé, así que no sé, tal vez ni siquiera debería mencionar esto. Demasiado tarde. Espero encontrar buena información. Puedo hacer una comida troyana de la Ilíada. De todos modos, nos vemos la próxima vez en Tasting Mythology de Tasting History.